Entremos con la tuya, Sergio, primero. Bueno, el mío más que una sección es... bueno, vamos a entrar con la mía. Bien. Introduce. Sí, mi momento, vamos a en vez de mi sección. Da igual. En fin, vale. Hola. Cosa importante. A lo que viene la sección de esta semana, ¿vale? Por traerlo un poco. Hemos tenido un hilo muy interesante en Twitter, ¿vale? De un señor que me parece que el nombre era de Phantom Extra 5, me parece que se llamaba, el arroba en Twitter. Lo podéis buscar si queréis. El hilo está muy guapo. Si me acuerdo, lo pondré en la descripción y, para que lo podáis leer y tal. Era un hilo hablando de Mihawk, un hilo súper interesante, la verdad. El tío da en unos cuantos detalles del personaje, de cómo está escrito y tal, que es, me parecen que cuadran mucho con la historia del personaje y molan bastante. Por rescatar uno de los detalles, si queréis verlo todo, leeros el hilo. Una de las cosas que remarca en el hilo es que cuando Zoro choca espadas por primera vez con el S-Hawk, le dice que no es nada comparado con el real porque él todavía tiene vida en sus ojos, ¿no? Y él le da la explicación en el hilo de que Mihawk ha perdido lo que se conoce como su vida o su humanidad, por así decirlo, en busca del poder para que lo lleve a ser el mejor, que en este caso está en ese puesto. Pero como vemos, Mihawk realmente, más que el mejor espadachín del mundo, lo que él quiere ser es la persona más fuerte del mundo. Porque cuando en Marineford ve a Shirohige por primera vez, él dice, ¿qué me separa de ser el más poderoso del mundo? ¿Sabes? Ese tío es el más fuerte del mundo. Voy a intentar atacarle para ver qué me separa de ese nivel de poder, ¿no? Y bueno, por hacer un poco más de énfasis, después de ese hilo, la gente se ha ido preguntando, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con Mihawk? ¿Dónde está Mihawk? ¿Es tan fuerte como nos creemos? No, hay mucha gente que yo creo que lo infravalora y lo pone por debajo de lo que realmente es Mihawk, porque para mí Mihawk, ahora lo veremos, pero es un personaje mucho más fuerte de lo que la gente se piensa. Lo que pasa es que hay unos cuantos factores por los cuales no se le valora, que me gustaría luego saber vuestra opinión. Y bueno, por seguir un poco con el tema, la pregunta la que pregunta que me molaría responder más es que viendo un tweet de Keirez, que es el presentador del Discutiendo Tranquilamente Ibai, por si no lo conocéis. Vale, sí, yo sé quién es. No sé quién es. Sí, yo sí. Él dice que tiene una discusión muy recurrente con Quentin, que es otro tío que trabaja en el mundillo del LoL y tal, Quentin de LoL. que no saben dónde colocar a Mihawk en el mundo de One Piece, en plan de cuán fuerte es y tal. Entonces, por traer un poco teoría loca, no loca, yo creo que tiene su parte de coherencia, para dar un poco de luz al temita de dónde está Mihawk. Yo voy a proponer un sistema de poder que es como yo me rijo más o menos en el mundo de One Piece y quiero que me deis vuestra opinión, ¿vale? Y ahora lo explico rápidamente y me decís. Yo veo un poco que en el mundo de One Piece los personajes son fuertes por 4 factores, ¿vale? Yo cuando voy a mirar si un personaje es fuerte o débil, me rijo por 4 factores. El primero es la fuerza física, el segundo es el haki, el tercero es su fruta, o si no tiene fruta, y el cuarto es su estilo de combate, ¿vale? No sé más o menos vosotros, cuando penséis en un personaje fuerte, ¿en qué os fijáis exactamente? Si tenéis alguna cosita más y tal. Yo luego, obviamente, me fijo en muchas cosas, como por ejemplo la experiencia y otras muchas cosas, pero los pilares fundamentales por los que me baso son esos 4, ¿vale? Luego, obviamente, pues en el mundo de One Piece, por suerte, eso no quiere decir nada, porque no es como en otros animes, que depende de tu chakra o tu ki, tu numerito, eres más poderoso que el otro o menos. En el mundo de One Piece, una persona que en teoría es más débil sobre el papel que la otra puede vencerle al otro. Sí. Eso pasa muy a menudo. Siempre por circunstancias X o... Pero a la hora de hacer theory crafting, un poco, es en lo que me baso yo. Y no sé vosotros qué pensáis. Por ejemplo, Joel, ¿tú qué piensas ¿Tú qué te fijas cuando ves a un personaje para definir si es fuerte o no? Normalmente, a ver, normalmente tal y como funcionan las batallas en este caso en One Piece, lo que me suelo fijar es en lo que más o menos lo que tú has dicho, fruta, haki, experiencia.
Yo suelo considerar también el nivel de inteligencia, porque hay personajes que son más tontos que una piedra, pero tienen cosas súper rotas. El ejemplo más claro es Foxy. Si Foxy fuese medio listo, probablemente sería un Yonko. O sea, no. Es un poco exageración, pero creo que Sí, por ahí pueden ir los tiros. entiendo. Sí. Pero sí, más o menos yo me suelo regir por lo mismo, ¿eh? Sí, el nivel de fuerza física también. Un poco la raza también suele ser importante, aunque. Porque hay diferentes casos de razas que, por ejemplo, un gigante con fruta igual es más fuerte que un humano corriente con fruta, ¿sabes? Sí. Entonces, por ahí van los tiros. Yo también quería añadir un pilar más, que no está hablado, pero yo creo que se debería hablar, que es influencias. Porque tú a lo mejor no te quieres pegar con alguien, no por él mismo, sino por las repercusiones que puede pasar alrededor. O sea, hablando de uno para uno, sí, no vale para nada. Pero hablando en un mundo que se mueve siempre y está todo el rato moviéndose, las influencias son muy importantes. Da igual que a lo mejor seas un pirata de 1.000 millones de recompensa y te vayas a pegar contra un vicealmirante, pero si ese vicealmirante es el sobrino o es familiar de un almirante de verdad, luego te va a venir a dar por culo, ¿sabes? Eso yo creo que también es un punto. Viendo ya todo lo que está pasando con Shanks, la influencia que tiene con toda la, bueno, pues con la raza que tiene, también es un plus a su fuerza. Shirohige también tiene mucha influencia con todos lados. Kaido también tiene mucha influencia. O sea, yo creo que el poder va ligado a la influencia también. Bien, me encanta que hayas dicho eso porque una de las cosas que quería hablar de Mihawk y por ponerlo un poco en contexto de por qué la gente creo que no lo valora correctamente, es que Mihawk no es un pirata. Mihawk realmente Es un es una cazarrecompensas, persona que ¿no? no tiene tripulación, no es un pirata y sus intereses están muy alejados de lo que consideramos en el mundo de One Piece La piratería. y un personaje fuerte en el mundo de One Piece. O sea, sus intereses están muy lejos del One Piece, muy lejos de ser de pertenecer a los grandes poderes de One Piece, ¿vale? Él simplemente se basa en su estilo de pelea y en ser el más fuerte en ese sentido. Entonces, él no, o sea, no está en la pelea por ser un Yonko, aunque en este caso es un Yonko, para que nos entendamos, pero él nunca hubiese sido un Yonko si no llega a pasar lo que ha pasado con Crocodile. Porque él realmente no tiene un interés en serlo. No tiene la tripulación para serlo, porque no es un pirata. Porque ya una cosa que nos dejan clara es que para ser un Yonko necesitas tener una gran tripulación. Él no tiene Y un un territorio. interés por perseguir, sí, un territorio. No tiene un interés por perseguir el One Piece, más allá, no tiene interés de pegarse con nadie, más allá de por probar su fuerza. Entonces, ahí mucha gente se confunde y no entiende de que Mihawk realmente es un personaje muy fuerte. Lo que pasa es que él no está en esas peleas, no está en. No sé cómo decirlo, pero no está en esa discusión, por así decirlo, no está en esa mesa, como se habla en el fútbol muchas veces, ¿no? No está en esa mesa porque él no quiere, él no tiene ese interés. Entonces, yo creo que pocas veces se le valora de manera correcta. Entonces, Mihawk, sí. dices, ¿no? Es que Mihawk siempre ha sido un personaje muy misterioso. Lo vemos también cuando lo dibujó Oda de pequeño. Lo dibujó sucio. O sea, me refiero Sí. con Lo dibujó mierda en el sucio, cuerpo. empuñando la espada. O sea, Sí. que es otra de las cosas que habla en el hilo este tío. Es, Y es- él es una dice cosa, eso también. es una cosa también muy curiosa. También se nos reveló hace poco, entre comillas, que Mihawk ha sido como el temor de los marines siempre. Sí. Que ha sido capturado, ¿no? Mihawk unas cuantas veces, o eso me lo estoy inventando. No, que el tío se dedicaba a cazarlos y ya está. Era El un. cazador de marines, se le conocía como el Era cazador de un. marines. Claro, era un Es que cabrón que iba por el mar y. es exactamente, bueno, exactamente, es como Zoro en ese aspecto, rollo. Parece que han entrenado los dos desde muy pequeños, han estado. Zoro se le conoce como el cazador de piratas, a Mihawk como cazador de marines. Lo que no creo que tenga la misma influencia Mihawk que Zoro cuando eran pequeños, ya que Zoro parece ser que su estilo es más. Es más katana, más espada de. Es que no sé cómo decirlo. O sea, Mihawk parece más que empuña una espada
y Zoro empuña 3 katanas. O sea, yo creo que el estilo de pelea puede ser un poco diferente. Hablando así como, no sé, él ha aprendido todo en la villa, está la Shimotsuki, y Mihawk no sabemos dónde ha podido aprender su estilo de pelea. ¿Qué le ha enseñado? Porque alguien le ha tenido que enseñar a Mihawk, ¿sabes? Y no creo que sea un samurái. No parece. Más que nada por su estilo de pelea, por su estética y por su espada. Por la espada, simplemente por la espada, y sabes que un samurái no es. No parece que haya aprendido un samurái. Entonces la pregunta es, hay que conocer a alguien que haya tenido un dominio tan bueno de la espada y que no sea un samurái. Y ahí acotaremos más o menos dónde puede enfocar el foco de Mihawk. A mí se me ocurren unos cuantos, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que luchadores como tal de espada hay muchos, ¿vale? Hay muchos. Pero hay una idea un poco que está. Mihawk está basado un poco en. No diré el nombre nunca, pero bueno, el que escribió el libro de los 5 anillos, me parece que se llama. No me sale el nombre. Es un personaje histórico japonés. Yo no sé ¿vale? quién decir. Que hay un manga que está basado. ¿Miyamoto? Sí, ¿no? Miyamoto, sí. Miyamoto, no. no me acuerdo. Miyamoto, sí, no. No, Musashi, Musashi, no sé qué. No, Kishimoto tampoco. Kishimoto, Musashi, no. Era, sí, no me acuerdo del nombre ahora, ¿vale? Lo siento, pero está como un poco basado en eso. Y realmente, para ser un gran espadachín, con que alguien le enseñara las bases, luego tú puedes desarrollar tus técnicas y tal. Sí. Es lo que hizo este tío y por eso se hizo también tan famoso, porque él fundó varias escuelas de samuráis y tal en su época, y Mihawk probablemente haya aprendido él mismo. Aprendió las bases de alguien, pero luego él fue el que se hizo a sí mismo, como Zoro en este caso. Que Zoro aprendió las bases, pero luego él se ha ido haciendo más fuerte. Sí, él se ha ido haciendo más fuerte por su propia cuenta. Por comparar un poco, ¿vale? Yo había intentado definir un poco de los 4 pilares que yo me había basado, quién sería la cúspide de cada uno de esos pilares, de lo que hemos visto en One Piece hasta ahora, ¿vale? Hostia. Yo, por ejemplo, para definir un poco y situarlo para que se viera un poco cómo yo veo a Mihawk, para mí, la cúspide de la fuerza física sería Kaido en este caso, por su raza y por, bueno, en general, por lo que hemos visto, el personaje con mayor aptitud física es Kaido, de lo que hemos visto. Sí, el personaje. Vale. ¿Actuales? ¿Sí? O. De lo que hemos visto en One Piece. O muertos también, ¿vale? Claro. De lo que hemos visto en One Piece. ¿vale? Barba Blanca tenía que estar también por ahí, ¿eh? O sea, me refiero, ¿contamos los que están vivos actualmente o muertos también? Lo puedo hacer de las dos maneras. Yo contaré solo vivos. Y solo vivos. Sí, solo vivos. O sea, Kaido, aunque esté muerto o no se sabe el estado actual de Kaido, se entiende que debería estar muerto, pero no se sabe el estado actual de Kaido. Si no es Kaido, se me ocurre otro que sea Shanks. Sin fuerza física. Fuerza física no lo creo, que Shanks sea. Shanks iba a ser el pilar de la siguiente, efectivamente. El personaje con más haki, aunque no lo hayamos visto pelear, va a ser Shanks 100%, ¿vale? ¿Fuerza física? O es Kaido o es Akainu, también puede ser. Si. Tiene que ser sería algún personaje con un físico también así. Sí, muy. Como Big Mom, como Kaido, que tengan alguna raza. Se me ocurre Weevil, en verdad. Yo había pensado en Weevil, por ejemplo, que puede estar por ahí. Pero vamos, por ponernos algo contemporáneo, en el anime está vivo. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Yo cogería a Kaido como la cúspide del poder físico, de la aptitud física. Yo también lo compro. Como Haki había cogido a Shanks. Obviamente. Creo que se escribe solo. Como fruta es muy difuso, ¿vale? Porque yo como fruta considero yo tengo varios, pero yo como fruta considero lo poderosa que es su fruta y lo buen usuario que es el usuario de la fruta que él tiene. ¿vale? Claro. Es un poco en lo que me mido. Yo había pensado, hay muchos ejemplos, pero está Big Mom, está Doflamingo, está Lao, está Luffy. Hay muchísimos muy buenos usuarios. Obviamente, si queréis añadir alguno más que tengáis pensado. Yo tengo dos. O sea, uno era Lao y otro era Marco. Marco en general, la fruta que tiene me parece lo más roto de One Piece. Sí. Sí, Marco también es un tema. Yo me apuesta, si tenía que dejar uno como pilar, dejaría a Don Flamingo como mayor dominante de fruta que ha podido existir. Yo es lo que digo, hay muchos y se puede valorar de muchas maneras porque hay frutas que son más poderosas pero que tienen un muy buen usuario y hay otras frutas que simplemente son poderosas
Da igual el usuario que tan bueno sea, como la de Marco, por ejemplo, que es una fruta súper poderosa, y da igual lo que haga el usuario con él, porque es una Zoan y tampoco puede hacer muchas barbaridades. Pero bueno, es un poco más difuso. Y con el tema del estilo de combate, es un poco lo mismo, lo que pasa es que de cada estilo de combate hay una cúspide. En este caso, la cúspide del estilo de combate de Mihawk, que es espadachín, sería el propio Mihawk. Sería el propio Mihawk, que sería sí. el personaje con mejor estilo de combate. Ojo con esto, no quiero decir en ningún momento que por eso sea más fuerte que otra persona que tenga el mismo estilo de combate. Estoy hablando del puramente uso de la espada, para que se entienda. Sí. Por aclararlo un poco, porque me veo gente, porque me veo veo el gente tema, ¿no? loca. Exacto. Sí. Y hablando un poco de eso, hay otros estilos de combate, como por ejemplo el Gyojin Karate, por poner un ejemplo, que probablemente sea Jinbe, porque de los que conocemos es el más fuerte. Es, yo qué sé, puedes coger millones de estilos de combate de Bueno, gente que usa armas distintas o lo que sea. Rob Lucci, yo diría. Por ejemplo, Sí, en el Rokushiki, con el Rob Rokushiki, Lucci sería Rob Lucci. el mayor usuario. Perfecto. De tiradores, por ejemplo, sería Yasop o algo así. Yasop o Ben Beckman, Sí. efectivamente. No sé con quién me entonces, quedaría, Ben Beckman o Yasop. Supongo que Yasop. Es que Yasop tiene pinta que es el tirador de la banda y Ben Beckman usa más cosas aparte sí, de la. yo también lo creo. Yo creo que Beckman sería más como hizo, ¿no? En el estilo de combate. Yo creo que Ben Beckman también pega guantazos como panes, ¿eh? Sí, rollo con la culata o una cosa así. O a Como puñetazo. vimos en la primera escena de las primeras escenas de One Piece. Y llegando un poco con todo esto, ¿vale? Por valorar a mi hijo, que los otros apartados fruta no tiene, entonces no se le puede valorar con la fruta. Y aquí es donde va un poco la máxima teorización. Yo creo que aptitudes físicas, teniendo en cuenta, si ponemos un número, ¿vale? Por poner un número, si Kaido es un 10, yo a mi hijo que lo pondría en un 6, un 7 como muchísimo, ¿vale? Creo que tiene que ser fuerte, o sea, tiene que haber entrenado, pero claro, si lo comparas con un Noni, con un bicharraco como Kaido, la fuerza física está en un 6, un 7, que no es un gran número, pero bueno, está muy por encima de la media. O si no, de como cualquier habilidad. humano o lo que sea. También King, ¿no? O sea, bueno, más que por habilidad, porque es el único lunaria que existe ya. O sea, y como es el único lunaria que existe, pues es el mejor lunaria que hay. O sea, por descarte, claro. Es el mejor. Por descarte es el mejor. Algo, pero sí, a ver, yo me refiero por aptitud física, yo le pondría eso, más o menos. Un 6, un 7, no sé cómo vosotros lo veis, más o menos. Sí, luego, aquí es donde hay que teorizar bastante porque no sabemos nada, ¿vale? No sabemos nada ni del top ni del propio personaje que estamos comparando. Entonces yo aquí es lo que quería hablar con vosotros un poco y donde se puede definir un poco más dónde colocaríamos a Mihawk. Yo he llegado a dos conclusiones, ¿vale? Y a ver vosotros qué pensáis. La primera conclusión es que, entendiendo de que Mihawk es un personaje que ha vivido por su propia fuerza para ser el más fuerte, yo creo que tiene que tener mínimo los 2 hakis avanzados. El de armadura, esa es la otra opción. El de armadura avanzado y el de observación avanzado, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos hablando de un personaje que estaría entre probablemente un 7, un 8 en términos de haki si Shanks fuera el 10, ¿vale? Esos dos últimos puntos, ¿vale? Se los voy a dar a si tuviera haki del rey, que yo le daría un punto más. Si él tuviera haki del rey, que yo personalmente creo que lo tiene que tener, ¿vale? Mira. Y él tiene la habilidad de aplicarlo en sus ataques, como hemos visto que se puede hacer ahora en el mundo de One Piece, que antes no lo sabíamos. Yo creo que probablemente estaríamos hablando de un personaje que sería superado en haki por Shanks y por muy pocos personajes más. Porque sabemos que es un tío que ha entrenado con Shanks, que ha peleado con Shanks varias veces, que han peleado de tú a tú, y yo creo que si Shanks ha podido salir vencedor es simplemente por el haki que tiene. Porque no creo que sea mejor espadachín que Mihawk, eso seguro que no. Y de aptitudes físicas creo que puede estar un poco por encima, pero no creo que sean lo suficientemente definitivas como para poder ganar a la diferencia que tiene que hacer con la habilidad con la espada. Entonces, partiendo de esa base, sabiendo que eran rivales y que estaban parejos, yo quiero pensar de que Mihawk tiene tanto los 2 hakis avanzados como el haki del rey. Y la diferencia es que el haki del rey de Shanks es tan grande
que por ahí es por donde nuestro querido pelirrojo Sí, se lleva el el- combate. Compro. Sí, yo creo que también, sí, no, pero más que nada, más por el combate en sí que tengan que tener y una pelea tú a tú de Shanks contra Mihawk, es porque el Haki el Rey no está definido completamente, pero parece que lo tienen personas con una ambición muy grande. Entonces, Mihawk es el caso. Esa ambición la tuvo, la ha tenido y la ha conseguido, que ha sido ser el mejor espadachín del mundo y lo es. Entonces, sí o sí tiene que tener Haki el Rey, más que nada por toda la ambición que ha tenido toda la vida. Y como tiene la espada negra, es porque ha conseguido ese objetivo. Yo Que ha eso sido- es una de las que ha- cosas que quería apuntar. que ha sido. Una de las cosas que me llevan a pensar que tiene Haki del Rey es que ha conseguido tener convertir su Sí, espada en negra. Y completamente. por lo que vemos, esto es una cosa que se ve en el anime, no sé si se ve en el manga, aquí no puedo decirlo 100%. Cuando Zoro utiliza la Emma, Kaido ve a Oden en el aura que emana. Eso Creo del que eso anime, solo se ve creo. en el anime, pero yo creo que es un poco una pista que nos dejan ver de que la voluntad de la propia persona es transferida a la espada. Por eso se convierte en una espada negra. Entonces yo eso lo achaco un poco o a Haki el Rey o a un Haki de armadura muy bestia, depende cómo se quiera ver. Pero yo creo que Mihawk casi seguro que va a tener Haki el Rey y lo va a poder utilizar y todo. No sé qué piensas, Joel, ¿qué querías decir? Pequeño apunte, esto que acabas de decir de la voluntad que se traspasa, esto se queda sobre todo en claro en el arco de Wano, cuando Zoro usa Enma y de repente Hiyori, que está tocando el banjo este raro, no me acuerdo nunca cómo se El llama. Shamisen. Shamisen. Cuando toca el Shamisen, si te acuerdas, la espada de Enma drena la energía de Zoro justo porque Oden está recordando el momento en el que su hija está tocando. Entonces, la voluntad se transfiere a la espada porque simplemente por eso, porque ya se ve que Oden ya está vivo dentro de esa espada. Pues, exacto. Perfecto. Pues mira, más motivos para afirmar lo que has dicho. Entonces, con todos estos factores y sobre todo una cosa, es lo que ha dicho el Vega, que es una de las cosas por las que te lleva a pensar que Mihawk tiene que tener Haki del Rey. Nos han dicho toda la serie que el Haki del Rey está reservado para las personas con una gran ambición. Es el Haki que poseen las personas que tienen la ambición de llegar a ser el rey de algo. Mihawk tiene la ambición de llegar a ser el más fuerte. Por lo tanto, y habiéndolo llegado a conseguir, nos quiere decir muy probablemente que posee el Haki del Rey. Teniendo estos factores en cuenta, si te lo pones a pensar, siendo una persona que perdió el interés en tener duelos con Shanks cuando perdió el brazo, estamos hablando de una persona que, si no está al nivel de un Yonkou de poder, está un escalón por debajo. ¿Mihawk te refieres? Sí, Mihawk. Yo lo he colocado, si tiene Haki del Rey, que todos los factores apuntan a que sí, lo pondría un escalón por debajo de Shanks. De los Yonkous y de Shanks, obviamente. Creo que los Yonkous nuevos puede estar cerquita, sobre todo de Luffy y de. Bueno, de Baggy no están. Bueno, Baggy está, de Baggy. O sea, ni teniendo una fruta que le hace counter natural a la de Mihawk, o sea, al estilo de combate de Mihawk, no creo que ni siquiera tenga oportunidad. Y luego creo que Barba Negra sería un combate mucho más reñido de la que la gente puede pensar. Hombre. Y yo creo que ahí está Mihawk. Es un personaje que está cerca del nivel de un Yonkou. Sí, además es un personaje muy neutral que tampoco quiere meterse en ningún lío hasta ahora. Que ahora parece que sí que tenga un objetivo, con Cross Guild me refiero, que no sabemos cuál es el objetivo. Realmente entra porque no le den por culo los marines. Efectivamente, le entra para que le dice, mira, tu influencia y la mía son suficientes para que esta gente no nos toque los cojones. Es verdad, sí. Entonces ven acá para acá, claro. Y ya está. Además, me parece interesante lo que ha dicho sobre Barba Negra, porque yo creo que Mihawk sería de los que tienen una posibilidad de enfrentarse a Barba Negra y pelearle, sería de los que más posibilidades tiene, porque Barba Negra, el counter que le hace a las frutas es tremendo. Y sobre todo, Barba Negra sufre mucho por la parte física. Es un personaje que los ataques físicos le cuesta mucho poder hacerle frente. Lo vemos quejarse mucho cuando le golpean siempre. Efectivamente. Hay que decir que Barba Negra paró un ataque del Serafín de Mihawk usando Haki.
O sea que me refiero, en ese aspecto ha avanzado Ya. Barba Negra, ¿eh? No. Pero, hombre, ¿hasta qué punto ese Serafín de Mihawk es Mihawk? Y hasta qué punto Barba Negra sería capaz de pararse un ataque de haki de Mihawk. Sí, lo sé. Sí, ¿Sabes? lo sé, pero bueno, que a lo que me refiero, que el Serafín de Mihawk no es débil, porque es que Barba Negra se No, asusta. no. O sea, Sí, sí. y si para el ataque es porque su haki no es que sea débil de Barba Negra, o sea. Ya. Pues bueno, cerrando un poquito esto porque me parecía interesante. Mm. No sé vosotros lo que pensáis. Como conclusión final, yo si lo tuviera que colocar en un sitio, por colocarlo en el mundo de One Piece, ¿dónde está Mihawk? Creo que se le valora por debajo por el tema de que no es un pirata y Sí. él no está en las discusiones principales porque tampoco le quiere estar, porque es una realidad. A él la mayoría de disputas territoriales, por Poneglyphs, todas este tipo de cosas no le interesan. Entonces él nunca está en estas discusiones por eso mismo, pero no deja de ser un personaje que, llegando a donde ha llegado, siendo lo respetado que es, sabiendo que su principal rival fue Shanks, tiene que ser un personaje que si no está al nivel de los Yonkus, está un escalón por debajo y muy Mira, cerca del poder de los es lo que te iba a decir. Yo creo que si Shanks es el 10, Mihawk es el 8 y 9 es Kaido al tema de haki. Sí, por ahí. Puede ser. O sea, Puede esa ser. yo creo que sería mi top 3 usuarios de haki en One Piece. Puede ser. Yo creo, o sea, yo estoy firmemente convencido de que Kaido no destaca tanto por el haki. De hecho, esto off topic, para prepararme la sección estuve haciendo, luego les enseño las imágenes si queréis, porque son un poco off topic. Estuve haciéndome unas imágenes de cómo valorar a los personajes para encontrar el top de cada una de los poderes. Y a Kaido lo coloqué un poco por debajo de Mihawk, del propio Mihawk, en temas de haki. Porque pese a que sepa utilizar el haki el rey para atacar, no veo que sea un personaje que haya entrenado tanto el haki, porque hemos visto que Luffy con el Ryu le hace polvo con sus ataques. Entonces creo que simplemente él abusa mucho de la potencia física que tiene y de la fruta que tiene, que le hace muy roca. Yo imagino lo decía por la frase esa que dice que la fruta da igual y el haki es lo más importante. Sí, yo también pensaba por eso. O sea, es por eso que lo he colocado en el top 2 a Kaido. Si le da tanta importancia al haki será porque lo tendrá bastante dominado. Yo creo que el del rey seguro, ¿eh? O sea, porque para poder utilizarlo en los ataques, seguro. Pero me sorprende que cuando Luffy le ataca con el haki de armadura avanzado, no sea capaz de. O sea, le haga tanto daño. Bueno, Eso me sorprende bastante. A lo mejor más parte de Luffy que no de Kaido. O sea, Pero es que Luffy lo domina en muy poco tiempo. O sea, lo tiene, por así decirlo, en muy poco tiempo. Entonces, ahí es donde me surge un poco la duda. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo acababa poniendo a Mihawk, si no era el segundo, si no era el tercero o cuarto mejor usuario de haki, sería el quinto. Del universo One Piece en general, ¿eh? Sí. Por ahí nada. Y barajaba eso también, que alguno de los Yonkus tuviera mejor haki del rey. Incluso Luffy puede ser por el tema de que haya aprendido a utilizarlo en los ataques. Y al final lo aprendes a utilizar en los ataques y también mide un poco la voluntad que tú tengas. Si tu voluntad es tan grande como la de Shanks, por ejemplo, es normal que tus ataques sean mucho más poderosos porque el haki del rey es el único talento innato de una persona. Entonces, en ese sentido, lo que habría que ver es cuál es el objetivo de Shanks. Porque supongo que si tiene un haki del rey tan fuerte es porque tiene un objetivo fijo demasiado por encima de los demás. Rollo, no es el One Piece, sino a lo mejor su objetivo fijo es él sabe quién está controlando el mundo y él lo que quiere es, imagínate, sentarse en esa silla. Entonces su haki el rey va a ser mucho más fuerte porque su voluntad, o sea, su objetivo es mucho más irreal que conseguir el One Piece. Puede ser. En mi teoría. Pues me parece interesante. Eso es desarrollable, ¿eh? Me gusta. Sí. Y hasta aquí mi sección de hoy, mi mini teoría. Chula, ¿eh? Me ha gustado. Espero que os haya gustado. Estuve el otro día un poco. Malo que pensar, la verdad. Hemos hablado cosas interesantes. Lo que fue un poco el game changer de esto fue el darme cuenta de que
no se valora a Mihawk por ese lado, porque realmente al no ser un pirata y el no querer estar en esas discusiones, muchas veces tú piensas en los personajes más fuertes y no te viene a la mente Mihawk porque él nunca está metido en esas tramas. No está en mi avión, sí. Y realmente muchas veces se le valora por debajo de lo que es. Y me parecía Como podríamos decir en la cultura española, Mihawk no tiene chocho para farolillos y así lo demuestra. Así lo Me demuestra. parece No puede